ser un siervo, de venir a ser un servidor dentro de la casa del Señor. Desde el versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me envió en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Con qué voy a hacer la aplicación del Valle de los Huesos Secos antes de que nosotros vengamos, antes de que nosotros viniéramos al Señor? O en este proceso justo antes de venir al Señor. Los huesos los podemos comparar, los huesos secos los podemos comparar con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo que trae es la muerte. Y los huesos secos lo que revelan es que hubo vida allí. Que un tiempo hubo vida, pero ya estaban muertos. Y eso es lo que la palabra afirma acerca de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ya entrando nosotros, estando en el Evangelio, tenemos que entender una cosa. Y vea lo que dice aquí, dice algo muy importante en el versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor. ¿Qué significa? Si nosotros hacemos la aplicación de que los huesos secos es el pecado, nosotros ya estando en el Señor no podemos o no debemos mezclarnos o estar en medio del pecado, sino que solamente podríamos pasar alrededor del pecado. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos estar en el mundo, pero no mezclarnos con el pecado del mundo. Podemos estar entre compañeros de trabajo, entre compañeros de la universidad, del colegio, entre amigos que probablemente no son creyentes, probablemente no son cristianos. Podemos estar en medio de ellos, pero no necesariamente contaminarnos con el pecado. Eso es lo que hace referencia acá, que del pecado, de los huesos secos, entonces el profeta dice que el Señor lo hizo pasar cerca de ellos, en derredor, es decir, que el profeta rodeó todo el valle. Y el profeta dice, eran muchísimos en gran manera, sobre todo el valle. Además de que eran muchísimos, estaban secos en gran manera. Para que unos huesos lleguen a estar secos en gran manera, significa que estuvieron a la intemperie durante muchísimo tiempo, recibiendo sol, lluvia, etcétera, para que llegaran a estar secos en gran manera. Cuando una persona muere, los huesos probablemente enterrada una persona, los huesos pueden durar aproximadamente 12 a 14 meses y todavía tienen parte de tendones, todavía tienen parte de la médula interna del hueso cuando está bien conservado. Pero para llegar a ese extremo de estar completamente seco, aplicándolo al pecado, estar completamente envuelto en el pecado, estar completamente envuelto en toda la contaminación. Versículo 3. Y me dijo el Señor al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Mire, en el Nuevo Testamento hay otra persona que le hace esta respuesta al Señor. Cuando el Señor Jesucristo le preguntaba a Pablo acerca de si lo amaba, Pablo le respondía, Pedro, probablemente diga Pablo en algún momento porque me confundo, se me cruzan Pablo con Pedro. Pedro le decía, Señor, si te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. 3 veces le hizo la pregunta y 3 veces él le respondió que sí le amaba. Algunos hacen la referencia, fueron 3 veces las que le tuvo que preguntar si lo amaba verdaderamente, porque él 3 veces lo negó. Recuerda, cuando él lo siguió de lejos y que ya lo iban a crucificar, entonces él lo siguió de lejos y lo negó 3 veces.
Entonces algunos hacen la comparación por causa de que él 3 veces lo negó. Entonces el Señor 3 veces le tuvo que preguntar como para poder afirmar, como para estar muy seguro. Vámonos a Juan 21 del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A él el Señor le tuvo que insistir una y otra vez. En cambio, al profeta Ezequiel no le tuvo que insistir sobre una pregunta. Le preguntó: ¿y estos huesos vivirán? Solamente una vez le respondió el profeta y le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué le estaba revelando el profeta? Señor, yo soy tu siervo, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Si tú me dices que estos huesos van a vivir, yo creo que estos huesos van a vivir. Si tú me dices, Señor, que estos huesos no van a vivir, yo creo que no van a vivir. Si tú me dices que profetice sobre estos huesos, yo voy a profetizar. Yo la respuesta con fe, confiando en Él. Señor, tú lo sabes. Tú sabes si viven estos huesos o no viven. Tú sabes que yo voy a hacer tu voluntad. Tú sabes que yo voy a hacer lo que tú me digas. Hay una diferencia en cuanto a Pedro, que le dijo 3 veces. En unas veces le dijo: pastorea. Y en otras veces le dijo: apacienta. Estaba buscando la diferencia entre pastorear y apacentar. Estaba viendo la diferencia entre pastorear y apacentar. Pastorear es guiar, darles a conocer un sendero y el buen alimento. Sin embargo, apacentar es ser cercano con las ovejas, es estar de cerca. No es solamente pastorearlas, es llevarlas, indicarles dónde es el camino que tienen que ir, guiarlas, llevarlas e indicarles: aquí es donde hay buen pasto. Eso es pastorearlas, pero apacentarlas es una relación muchísimo más cercana con las ovejas. Es cuidar de las ovejas, es estar pendiente de las necesidades de cada una de ellas. En el versículo 15 le dijo: apacienta mis corderos. También hay una diferencia entre las ovejas y los corderos. Los corderos son los pequeños, los corderos son los bebés. Son las ovejas pequeñas. Y las ovejas podríamos decir, son los más adultos. Entonces hay una relación cuando el Señor le decía, casi siempre se hace la comparación entre que el Señor le estaba preguntando que si lo amaba. Pero veamos una relación entre la respuesta que él estaba dando al Señor y la afirmación que el Señor luego le hacía después de que le decía que sí lo amaba. Versículo 15: apacienta mis corderos. En estas 3 ocasiones que el Señor le pregunta que si lo ama, podemos hacer una comparación entre todo el ser del hombre, entre el cuerpo, entre el alma y el espíritu del hombre. Cuando le dijo: apacienta mis corderos, siendo los corderos los más pequeños, y si hacemos la comparación con las ovejas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿quiénes son los corderos? Son los más pequeños, son los jóvenes, son los prejóvenes, son los adolescentes. Entonces
se puede hacer una comparación. ¿Por qué con el cuerpo? ¿Sabe usted que los jóvenes tienen más fuerza que los adultos, por no decir los más mayores? ¿O se ha dado cuenta usted de que o ya no tiene la misma habilidad que tenía hace 10 años? Que ya no tiene la misma resistencia que tenía hace 10 años. Entonces, para que el apóstol pudiera apacentar a los pequeños, necesitaba de las habilidades de su cuerpo, de las fuerzas que el Señor le podía dar. En el versículo 16, pastorea mis ovejas. Y como les decía, pastorear es guiarlos. Para pastorear se necesita del alma, de la inteligencia, del intelecto. ¿Por qué? Porque ya está hablando de las ovejas. Y cuando hablamos de las ovejas, hablamos de los adultos. De los adultos en la iglesia, de los adultos en la congregación. Y para pastorear a los adultos, mire, los pastores necesitan de mucha sabiduría para poder pastorear a un montón de ovejas, cada una con un carácter diferente, cada una con un pensamiento diferente, cada una con una manera de pensar. Entonces se necesita mucha inteligencia para poder guiar a un montón de ovejas, para poder llevar a toda una congregación. Entonces necesita del intelecto, necesita de la sabiduría. Y en el versículo 17, apacienta mis ovejas. Y como decíamos, que apacentar ya es tener una relación un poco más cercana. Entonces esto es para apacentar a las ovejas. Esto realmente es algo muy espiritual. ¿Por qué? Porque los pastores necesitan o tendrían que estar muy cerca de las ovejas. No solamente guiarlas a donde tienen que ir, no solo indicarles el camino, no solo llevarlas hacia donde hay buen pasto para poder comer, sino que el pastor ya no solo tiene que pastorearlas, sino que apacentarlas, tener una relación cercana, amar a sus ovejas, saber qué es lo que le pasa a cada una de sus ovejas. Mire, los pastores de ovejas, conocen a sus ovejas, y los pastores conocen la forma de balar de las ovejas logran identificar cuando una oveja está herida. Logran identificar a través de escuchar el balido de las ovejas cuando les pasa algo. De igual forma, los pastores espirituales logran identificar, entender qué es lo que le pasa a sus ovejas. Es por eso que a veces usted puede decir que tal vez el pastor en medio de una predicación o en medio de una instrucción da alguna indicación específica para el problema que probablemente usted está pasando. Y usted podría decir, alguien le fue a contar al pastor. No, eso es algo espiritual, es por la revelación del Señor que el pastor puede identificar qué es lo que les está pasando a las ovejas, puede identificar el balido de sus ovejas para saber qué es lo que tiene que darles, para saber qué alimento es el que tiene que darles. Entonces, amar a toda la congregación es algo completamente espiritual. Porque no me va a decir, no me va a dejar mentir usted que, o probablemente usted me va a decir, no hermano, yo no soy de esos. Yo soy de las ovejas que nunca le da problema al pastor. Yo soy de las ovejas blancas. Hay ovejas negras, pero yo no soy de las ovejas negras. Yo soy de las ovejas, viera hermano, que más mansas. Pero hay ovejas blancas y pueden haber ovejas negras en el sentido figurado. Pero ¿sabe que el pastor ama a todas sus ovejas? Por más que la oveja salga corriendo y quiera irse allá al despeñadero, allá va el pastor a traer a la oveja. Entonces podemos ver que cuando el Señor le estaba diciendo al apóstol Pedro que sí lo amaba, realmente le estaba preguntando, ¿me amas de todo corazón? ¿Me amas con todas tus fuerzas? ¿Me amas con todo tu ser? ¿Me amas con tu cuerpo, con tu alma? ¿Me amas con tu espíritu? Hasta que el apóstol llegó a decirle, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes realmente si te amo. Tú sabes si no te amo. En cambio, el profeta Ezequiel
solamente una vez tuvo que decírselo. Versículo 7, nuevamente en Ezequiel 37. Profeticé pues como me fue mandado. Mire, importante. Por eso es que el Señor sabía que el profeta lo amaba. Porque solamente una vez le dijo el Señor, profetiza sobre estos huesos. Y en el versículo 7 él dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Cuántas personas probablemente habían en ese lugar? Porque más adelante dice, ahí mismo, al final, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. No fueron los huesos a buscar otro lugar. No se levantaron esas personas, no se unieron esos huesos que le hiciera falta uno, que le hiciera falta una mano. Todos los huesos estaban en la posición correcta. Por muy grande que fuera el hueso, por muy pequeño que fuera el hueso. Mire, no tenían un hueso que le correspondía a la mano en la cabeza. No tenían los huesos en lugares equivocados. ¿Sabe cuántos huesos tenemos? Tenemos 206 huesos en el cuerpo, unos grandes, otros pequeños. Pero cada uno no cabe en cualquier otro lugar. Cada hueso tiene una posición muy específica y solamente allí encaja. Solamente ahí. De los 206 huesos que tenemos, todos tienen un lugar específico. Mire, por más que podamos decir que los dedos de la mano se parecen, no, este hueso no es el que corresponde, el hueso de esta mano no es el que corresponde a la otra mano. El hueso de la mano izquierda corresponde a la mano izquierda y los huesos de la mano derecha corresponden a la mano derecha. No se pueden mezclar. Es por eso, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que tuvo un accidente y luego le tuvieron que injertar un hueso, le tuvieron que injertar otro hueso en el dedo. ¿Cuál es este? El meñique, ¿verdad? Este es el meñique. El pulgar, ¿cómo lo veo así? Si es así. El pulgar. Entonces le tuvieron que insertar otro hueso acá que no era el que correspondía. Mire, con solo, si a usted solamente le alcanza a ver la mano, usted identifica que ese hueso no era de ahí. Aunque le hayan puesto un hueso de otra persona que correspondía al pulgar de la mano derecha, pero no encaja exactamente igual. ¿A qué lo podemos comparar? Si nosotros venimos del mundo, si nosotros estábamos en el mundo en medio de los huesos secos y ya se nos dio vida y ya fuimos levantados, ya fuimos restaurados, entonces ahora en el cuerpo de Cristo tenemos un lugar específico, tenemos una función específica que cumplir. A nadie el Señor ha llamado solo para estar sentado. A nadie llamó para estar sentado. A todos nos ha llamado para cumplir con una función específica. Entonces tenemos que buscar nuestro propósito o nuestra función específica dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 8. Miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿A qué lo podemos comparar? Cuando hay personas dentro de la iglesia, vienen personas dentro de la iglesia que puede ser que están viniendo continuamente. Ya parecen cristianos, ya hablan diferente, ya se comportan diferente, pero falta algo o falta lo más importante, falta el espíritu, falta la conversión, falta el propósito por el cual ha sido llamado para poder ser partícipe del Espíritu. Mire, los tendones sirven para mover los huesos y toda la estructura de la mano. De igual forma, los tendones, así como los ligamentos. El ligamento es el tejido que cubre y que hace que cada hueso se pueda unir con cada hueso.
y los tendones son los que permiten sostener y dar la movilidad a toda una estructura. Entonces, cuando el Señor ya levantó esos huesos, no solamente quedaron huesos sobre huesos, sino que puso tendones también. ¿Para qué? Para que se pudiera movilizar, para que se pudiera mover, para que pudiera caminar, para que se pudiera levantar. De la misma forma que la comparación cuando Lázaro resucitó, pero además el Señor lo llamó. Es decir, él no solamente recibió la vida nuevamente y se quedó ahí en la tumba acostado, sino que él tuvo que salir nuevamente. Además de que sus órganos internos ya estaban en proceso de descomposición, también los tendones estaban en proceso de descomposición, también todos los tejidos ya estaban muertos completamente. Entonces no es solamente que le dio vida, sino que cada hueso empezó a tomar vida. Los tendones empezaron a cumplir con su función para que Lázaro pudiera ponerse en pie, para que Lázaro pudiera salir del sepulcro. Entonces, por eso es que también lo podemos comparar que a nosotros, siendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos levantados. El profeta, el Señor le dijo que profetizara sobre esos huesos, y cada hueso tenía su posición. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar acerca de cosas futuras que aún no hemos visto. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de los huesos secos y cómo nosotros podríamos estar profetizando o podríamos estar hablando? Mire, yo le aseguro que casi todos los presentes tienen algún familiar, algún amigo que no es cristiano. Entonces, profetizar sobre esos huesos secos es hablar vida sobre aquellos que no conocen al Señor. Hablar vida, seguir insistiendo sobre nuestros familiares, seguir insistiendo sobre nuestros conocidos, para que tomen vida, para que puedan ser levantados, para que puedan tomar vida los tendones, para que puedan cubrirse de carne. Porque en el mundo sabemos que pueden estar vivos físicamente, los vemos, pero la palabra sigue diciendo que están muertos. Mire, yo anhelo el día en el que mis 6 hermanos todavía puedan acercarse al Señor, en el que mis hermanos puedan venir al arrepentimiento, en el que mis familiares puedan convertirse, puedan venir al Señor. Y de igual forma, supongo que usted también tiene algunos familiares que busca, que espera que puedan venir al Señor. Versículo 10. Profeticé como me había mandado. Mire, nuevamente, siempre insiste el profeta, profeticé como se me mandó. No profeticé lo que yo quería profetizar, no hablé lo que yo quería hablar, no hablé juicio sobre estos huesos. El profeta dice, yo no me puse a juzgar por qué están estos huesos aquí. Si están aquí estos huesos es porque realmente hicieron algo malo, porque realmente merecían ese castigo, merecían esa condenación. El profeta dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Grande en extremo. Lo podemos comparar con toda la iglesia alrededor del mundo. Mire, la iglesia alrededor del mundo está creciendo, pero la iglesia, me refiero a la iglesia verdadera, no a los creyentes, no a aquellos visitantes que llegan a la iglesia, sino los creyentes de verdad. La iglesia de verdad está creciendo. Y acá dice de que es un ejército grande en extremo. Algunos hacen la comparación de estos versículos al final o casi todo el pasaje al final con Apocalipsis, qué es lo que va a pasar sobre un gran ejército, sobre los huesos que se van a levantar, etcétera, etcétera. Algunos hacen la comparación si esto todavía está al futuro o realmente esto ya pasó. Y verdaderamente esto ya pasó,
porque era con un propósito específico solamente para los judíos. Era un proceso específico para los judíos, porque al final revela qué es lo que iba a hacer. Por causa de el pecado es que ellos estaban en esa condición. El Señor les está revelando, su condición es de muerte. ¿Por qué? Por causa de que me han abandonado, por causa de que me han dejado. Por eso es que vino el juicio, por eso es que vinieron los babilonios y los conquistaron, por causa de haberse alejado, por causa de haberme dejado. Cuando ya venimos al Señor y buscamos una posición específica o buscamos nuestro lugar para servir, versículo 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ellos estaban trayendo en memoria la condición en la que estaban por causa de su pecado. Pero como lo voy a comparar con nuestra posición de servicio. Cuando nosotros estamos estamos en una posición de servicio, y no específicamente acá como cada uno de los servidores, sino que la iglesia en general, buscando la posición, porque no necesariamente podemos servir solo dentro de la iglesia, podemos servir fuera de la iglesia, podemos buscar nuestra posición. Pero ellos dijeron, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. No me va a dejar mentir usted que a veces alguno puede decir, estoy cansado del servicio, estoy cansado de servir, estoy cansado de este ministerio, estoy cansado que solo a mí me ponen, estoy cansado que solo a mí me dicen, y la hermana fulana, el hermano fulano no viene y le toca servir. Solamente a mí me ponen a servir. Pero fíjese que decimos que estamos cansados de servir, pero realmente no estamos cansados de servir, sino que estamos cansados de estar en el mundo. Y luego venimos a tratar de servir, ahí es donde ya venimos cansados. No estamos cansados de servir. O me va a decir usted de que pasa aquí en la iglesia, viene a las 8 de la mañana, pasa trabajando, pasa haciendo una cosa y otra, y luego se queda en el culto, y luego se queda a la vigilia, y luego el siguiente día sigue sirviendo y tiene que cocinar. No nos cansamos de estar sirviendo, nos cansamos en el mundo. Y aquí cuando venimos a servir decimos, estoy cansado de servir. Pero todo también radica que tanto amamos el servicio que estamos realizando. Mire, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta estar en el SEM, a mí me gusta estar en ese ministerio. Y siempre estamos ahí y hasta viendo una clase, viendo otra clase, hasta nos peleamos por la clase, ¿verdad? ¿No es cierto? No nos podemos pelear por la clase, pero estamos ahí, que esta clase, que a mí me gusta esta clase, que yo quiero esta, que me gusta dar, que yo quiero escatología, yo quiero dar escatología, decía alguien por ahí. Buscamos las clases porque nos gusta estar ahí, estar sirviendo, estar haciendo esto y estar haciendo lo otro. No nos enojamos cuando luego el pastor y nos pone otra clase y luego otra clase. Le aseguro que ninguno de los maestros del SEM dice, ay, no, otra clase, yo no quiero otra clase. Porque todos estamos felices, todos estamos contentos de que otra clase, que vamos a dar esto y vamos a servir y vamos a hacer esto y lo otro, y cada uno con diferentes ideas para cada uno de ellos. Claro, hay diferentes momentos o situaciones porque, por ejemplo, cuando el día domingo que me toca, que tengo que estar en la proyección, que tengo que estar proyectando, gracias a Dios que a veces la hermana Margarita me ayuda. A veces no es que yo diga, ay, no quiero estar aquí en la proyección. A veces yo no quiero estar proyectando nada. A veces yo quisiera estar adorando, postrarme, pero tengo que estar ahí parado, mire, bajando, subiendo, regresando, viendo a la hermana si va a continuar, si va a parar. Entonces tengo que estar ahí con los ojos abiertos, viéndola, pero y yo a veces digo, no aprovechan la oportunidad. Yo ahorita no quisiera estar poniendo nada, quisiera estar adorando.
Entonces en esos momentos es que podemos decir, no, yo no quiero ahorita, no quiero. Pero no es el hecho de decir, no, yo estoy cansado de estar aquí, yo no quiero esto, hay que vean que no agarra. Entonces, nos cansamos en el mundo, no nos cansamos en el servicio al Señor, porque el servicio que le damos al Señor es el menor tiempo de toda nuestra vida, el menor tiempo de todo nuestro día. No nos cansamos de estar sirviendo, nos cansamos en el mundo. Y cuando ya venimos a querer servir, ya venimos cansados. Entonces no es el evangelio, no es nuestro servicio, no es nuestra posición lo que nos cansa, sino que nos cansa el mundo. Versículo 14 para ir terminando. El Señor les dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. En nuestros tiempos ya no podemos decir que el Espíritu va y viene, sino que el Espíritu ya está en nosotros. Por eso es que les decía, esto era del pasado, con un propósito específico para ellos en el Antiguo Testamento. El Señor les está revelando, voy a poner mi Espíritu, les voy a dar vida en medio de todos esos huesos secos, voy a hacer que se levanten, voy a hacer que se una hueso con hueso, voy a hacer que los tendones los cubran, voy a hacer que la carne cubra todo ese esqueleto. Y no solamente eso, sino que les voy a dar mi espíritu, voy a poner mi espíritu en ustedes para que puedan vivir realmente, no estar muertos, sino que para poder vivir. Y al final el Señor dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra, aquí hablando específico, muy específico sobre los judíos, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Y yo lo hice, dice Jehová. Termino solamente diciéndole esto. Se nos dio vida con un propósito específico. Fuimos levantados de en medio de los huesos secos. Fuimos levantados de en medio del pecado. Entonces ya no tenemos que andar mezclándonos nuevamente en el pecado. Podemos andar en derredor. Podemos ver alrededor de ellos, de todo el pecado, pero no mezclarnos con ese pecado. ¿Por qué? Porque nosotros ya salimos de allí, ya se nos dio vida, y se nos dio vida con un propósito específico, para poder servir al Señor, para poder estar en pie y para saber que el Señor lo dijo. El Señor les revela al final, para que sepan que yo hablé y yo lo hice, dice el Señor. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero